Bueno, yo, enlazando con la explicación de Carlos, lo único que quería era añadir algunas pinceladas a dos temas. Uno, las cuestiones relativas a evacuación y a seguridad frente a fuego y qué consecuencias tienen, y otras relativas a las características de la fachada que estamos diseñando y, de alguna manera, intentar ver qué es lo que supone el tener una fachada abierta de este tipo frente a una fachada que pasa por delante de los cantos de forjado, es decir, un muro cortina que de alguna manera protege la estructura. Al no ser así, al tener una fachada que va apoyándose, como se ve, entre cantos de forjado, apoyándose arriba y abajo, hemos tenido que buscar soluciones para intentar transformar, no sé si esto se avanza así, transformar el final de la estructura, el canto del forjado, y hemos hecho una pieza, hemos diseñado una pieza con Miguel y con Julio, que yo creo que tiene interés y que es una solución un poco diferente y merece la pena ver. Se trataba, en principio, de conseguir que estas piezas que se tienen que ir fijando en distintos puntos tuvieran, y estas otras, la de la fachada interior estanca, tuvieran la posibilidad de fijarse en una superficie continua y sin tener que precisar todo en la estructura a priori. Y, por otra parte, no se podía evitar la idea clara de que hay que irse coordinando con lo que son las estructuras principales, ¿no? A partir de ahí, pensar también en que esa pieza que nosotros pensamos que había que diseñar aquí para resolver un poco todo ese problema tendría que ser el soporte de la circulación, que es la que registra y mantiene los vidrios, y también la protección a fuego, como decía Carlos, entre plantas, es decir, lo que es el parallamas de un lado al otro. A partir de ahí se diseñó esta pieza, que era una pieza metálica, con sus aligeramientos, incluso con sus refuerzos, con sus rigidizaciones, para que fuese una pieza que se pudiese sencillamente apoyar, y en la estructura principal, sacando lo que serían los perfiles interiores hacia el exterior, se apoya esa placa, que ya viene preparada, como se ve, con estas carcelas, donde luego se van a fijar las cuestiones y que vienen perfectamente unidas, y después se colocan los aligeramientos para que, en cuanto podamos poner aquí la chapa que va a sujetar los forjados, que van a hacer de chapa colaborante con los forjados, hormigonar todo de una única vez, ¿no? De esa manera, esta pieza que se acabó diseñando resuelve muchos de los problemas que tendremos que tener a continuación. Es decir, tenemos un borde metálico, tenemos unas placas donde anclar, tenemos una superficie para circular, tenemos una superficie acabada, que es la que se puede intentar quedar sin tener que tener manipulaciones posteriores hasta el final de la obra. Es decir, sería una especie de gran bandeja que se apoya sobre la estructura y que se hormigona al mismo tiempo que la estructura. En realidad, el pensar en que estas operaciones se coordinen perfectamente con todo lo que son los elementos estructurales cuando se están ejecutando y con todo lo que es el proceso de obra, creo que es fundamental en un edificio de estas características. Y una de las cosas que se pensó es qué se debe hacer: montar primero la fachada interior y cerrar, por tanto, la obra, y dejar la fachada exterior hasta el final y ponerla como si fuese como la funda de un puro, o, por el contrario, empezar a montar desde dentro, pero de fuera hacia adentro, es decir, poniendo máquinas en el interior que fueran capaces de ir construyendo todo el proceso de la fachada, de manera que cuando acaban en una planta acaban estando ya también estancas, igual que en el otro lado, pero no te dejas una unidad de obra para el final. Y optamos por esta solución porque una de las cosas que se pensaba en obra es esto ahorra muchos medios de elevación, es muchísimo más económico para la obra dedicar los medios de elevación a otras cuestiones, ¿no? Bien. Hay que tener en cuenta que en todas estas operaciones hay un proceso de obra que supone que existan unidades que se están ejecutando simultáneamente en muchos sitios. La fachada puede estar haciéndose cuando ya se está varias plantas por encima con la estructura, ¿no? En el caso nuestro, nosotros pensamos que va a haber aproximadamente como 7 plantas de diferencia entre donde se está ejecutando estructura y donde se está empezando a ejecutar la fachada. Y eso supone que hay un cierto margen entre el avance de la estructura y las piezas que vamos a empezar a colocar de fachada, pero hay algunas operaciones que es preciso hacerlas al principio, es decir, cuando la estructura. Es decir, hay que tener en cuenta que es
tan importante el saber qué es lo que se va a hacer como saber cuándo se está haciendo. Porque, por ejemplo, cuando se está ejecutando la estructura se pueden aprovechar medios auxiliares que la estructura necesita para colocar ya algunas piezas en los cantos de forjado, unos conectores, que van a servir para posteriormente fijar a ellos muchas piezas y que sería muy difícil de hacer de otra manera porque supondría trabajar en unas condiciones de riesgo muy grandes. A partir de esas primeras operaciones que se realizan en esa primera fase, que es colocar cosas cuando se está haciendo la estructura, lo que pensamos es que varias plantas más abajo sí se puede poner ya el canto de forjado, el forlo del canto de forjado en condiciones de seguridad. Es decir, esa pieza que se está viendo, no sé si esto va a funcionar aquí, esta pequeña pieza se puede enganchar sencillamente desde dentro porque se han dejado previamente otras piezas colocadas. A esas piezas que se han dejado colocadas, a esos espárragos, a esos conectores, es a los que se fijan los patines, estos que ha explicado Carlos, capaces de coger las carpinterías en las dos direcciones, ¿no? Y fijar todos los marcos, ¿no? Y una vez que están puestos esos patines, sencillamente con una especie de máquina que existe en el mercado con unas ventosas, se mueve la pieza hasta colocarla en su sitio, tanto en la fachada exterior como posteriormente en la fachada interior. Primero se colocan unas piezas arriba de las que se van a colgar, porque la fachada exterior va a funcionar apoyada en el borde inferior, mientras que la fachada interior va a apoyar colgada, es decir, va a trabajar colgada. Las dilataciones se prevén en sitios diferentes, ¿no? Este es un vídeo muy esquemático de montaje de toda esta descripción, de cómo se están poniendo los conectores a canto de forjado, cómo se meten posteriormente las protecciones de aluminio de esos cantos desde el interior sin necesidad de tener a alguien trabajando desde fuera o andamiajes especiales, las piezas esas de los patines y esta máquina que es capaz de colocar los módulos estos de fachada, que son módulos completos, es decir, no se cambian nunca un vídeo suelto, van con todo, se cambian enteros o se ponen enteros y se sujetan los marcos directamente. El margen que hay para poder moverse con la máquina es porque los suelos técnicos y los techos técnicos no están todavía colocados. Eso quiere decir que hay un espacio de más que permite esos giros que si no uno se da cuenta enseguida de que habría ciertas dificultades para hacer. De aquí esto es cuando se está colgando el módulo de carpintería y esos telescópicos que permiten dar un cierto margen para dilataciones y para deformaciones. Y esto sería en la fachada. Referente al remate del edificio, que es uno de los temas fundamentales en rematar el edificio, que es lo que de alguna forma da la visión lejana, no hemos pensado nunca en hacer un edificio que tenga un remate distinto que la geometría, sino que se ha pensado que lo preferible era hacer deslizar unas piezas sobre otras, abajo y arriba, de manera que el remate se forme solo, por decirlo de alguna manera. Detrás de esta pieza de remate se esconden todas las instalaciones de aire, todos los aljibes de agua, todas estas cuestiones, evidentemente, y también las góndolas que permiten construir esta fachada, porque esta fachada no tiene forjado interior para poder hacer operaciones parecidas a las que hemos descrito, hay que hacerlo de otra manera. Y la otra manera es que la propia góndola coge un panel, lo pasa al otro lado y desde dentro se vuelve a trabajar, pero sin necesidad de arriesgarse a estar trabajando desde fuera, ¿no? Estos son unos esquemas de góndolas en los que se ve cómo se esconde detrás del último remate y la misma góndola es capaz de hacer labores de mantenimiento y revisar las grietas, pasar por las grietas para revisar cómo están todos los paneles y demás. Y por último, referente a la estructura también, a la fachada, una cuestión que dio bastantes quebraderos de cabeza, que es cómo se cambia un vidrio, cómo se cambia un panel, porque si pensamos solo en la góndola sería un tema un poquito complicado de hacer. Lo que se pensó es que era preferible que se actuase desde dentro también. Entonces hay unas guías, una línea de vida en la propia pieza esa metálica que hemos diseñado, lleva también una línea de vida desde la que se pueden enganchar con unos trácteles con ventosas los vidrios, la góndola apoya, pero nada más, para poderlo retirar y llevarlo a lo largo de la pasarela hasta un hueco que es ese rojo que está ahí dibujado arriba en la planta, que es un hueco muy estrechito, donde solamente cabe una especie de montacristales que inventó Carlos, que es una especie de pieza de 3 plantas que se va autoguiando, de manera que la sustitución de un vidrio se haga por el interior, protegido del viento y sin que se vea, protegido por las piezas que son más opacas del edificio.
Bueno, y de temas de fuego, que ya los ha comentado Carlos, solamente insistir en lo que es característico del edificio. Es decir, por un lado, que no hay 2 sectores de incendio, hay 3 sectores de incendio, cosa que es obvio porque la geometría lo da así, de alguna manera, pero que además es una seguridad adicional. Por otro, que también hay 3 escaleras, no en toda la torre, pero sí en los 2 tercios inferiores, que son los que van acumulando más público, porque coincide, o tenemos la suerte de que la normativa de turismo pide que los hoteles tengan una escalera solo para clientes. Entonces, las 2 que te exige la normativa en todo el edificio, más la de clientes 3, que nos venía muy bien con todo lo que es la geometría y que van hasta abajo. Y luego, en cuanto a lo que son los espacios refugio, esos espacios donde uno se puede meter si hay algún problema importante y hay que esperar a que te saquen, nuestro criterio ha sido no poner un espacio refugio cada 10 plantas, que es lo que la normativa dice, sino poner muchos espacios refugios, mucho más pequeños, es verdad, pero repartidos cada 2 plantas, de manera que en todas las escaleras, enseguida, si tienes algún problema, tienes un espacio refugio pronto, ¿no? Bueno, y luego, nada más que, por último, volver a tocar el tema que ha hablado Carlos de lo que es la sectorización a fuego en horizontal. Entre las 2 clásicas operaciones de si el corte a fuego se realiza en horizontal o en vertical, el de la izquierda es uno de los edificios conocidos de Nueva York, nosotros hemos optado por la segunda, es decir, porque el corte a fuego sea horizontal. Y pensamos que tiene varias ventajas. Ventajas de fuego, es decir, si la llama se separa más del edificio, afecta menos a la fachada interior, etcétera, ¿no? Pero también otra ventaja que pensamos que es que el edificio que se supone que es una piel de vidrio, en realidad con mucha frecuencia vemos que como los petos esos macizos están ocupando 1,5 metros de altura, cuando el edificio se enciende por la noche uno se da cuenta de que hay un artificio y que realmente la fachada no es un todo vidrio, sino que son unas bandas de cristales, de ventanas, y lo demás en realidad lo que es un edificio opaco como vestido de cristal, ¿no? En este caso creo que sería distinto porque la iluminación que se va a producir entre las 2 piezas darán un poco que la fachada se ilumine de una forma mucho más uniforme y que tenga una posibilidad de cambiar de colores, ¿no? Como comentaba Carlos, pero en toda la longitud de las placas, ¿no? Bueno, y nada más. Ahora ya yo creo que para temas de protección y de incendios y de referentes a forjados, estructuras y tal, es mucho mejor primero saber cómo es la estructura, porque si no... Los aligeramientos, incluso con sus refuerzos, con sus rigidizaciones, para que fuese una pieza que se pudiese sencillamente apoyar, y en la estructura principal, sacando lo que serían los perfiles interiores hacia el exterior, se apoya esa placa que ya viene preparada, como se ve, con estas carcelas donde luego se van a fijar las cuestiones y que vienen perfectamente unidas, y después se colocan los aligeramientos para que en cuanto podamos poner aquí. Bueno, yo, enlazando con la explicación de Carlos, lo único que quería era añadir algunas pinceladas a 2 temas. Uno, las cuestiones relativas a evacuación y a seguridad frente a fuego y qué consecuencias tienen, y otras relativas a las características de la fachada que estamos diseñando y, de alguna manera, intentar ver qué es lo que supone el tener una fachada abierta de este tipo frente a una fachada que pasa por delante de los cantos de forjado, es decir, un muro cortina que de alguna manera protege la estructura. Al no ser así, al tener una fachada que va apoyándose, como se ve, entre cantos de forjado, poniéndose arriba y abajo, hemos tenido que buscar soluciones para intentar transformar, no sé si esto se avanza así, transformar el final de la estructura, el canto del forjado, y hemos hecho una pieza, hemos diseñado la idea clara de que hay que irse coordinando con lo que son las estructuras principales, ¿no? A partir de ahí, pensar también en que esa pieza que nosotros pensamos que había que diseñar aquí para resolver un poco todo ese problema tendría que ser el soporte de la circulación, que es la que registra y mantiene los vidrios, y también la protección a fuego, como decía Carlos, entre plantas, es decir, lo que es el parallamas de un lado al otro. A partir de ahí se diseñó esta pieza, que era una pieza metálica, una pieza con Miguel y con Julio, que yo creo que tiene interés y que es una solución un poco diferente y merece la pena ver. Se trataba, en principio, de conseguir
que estas piezas que se tienen que ir fijando en distintos puntos tuvieran, y estas otras, la de la fachada interior estanca, tuvieran la posibilidad de fijarse en una superficie continua y sin tener que precisar todo en la estructura a priori. Y por otra parte, no se podía evitar